yo ya tenía como la idea original de la novela cuando un día aquí en el Instituto Cabañas vi una exposición del doctor Atl y ahí tomé contacto por primera vez con el proyecto de Olinka, de la Olinka de Atl. Eh, Esta utopía, como bien dices, en la que se construyera una ciudad para que los científicos, los artistas trabajaran por su cuenta y en conjunto en busca de exaltar el espíritu humano, ¿no? Esa de alguna manera era el sueño del buen doctor Atl. Eh, claro, desde luego que ese sueño que se quedó platicado porque eh, nunca se construyó, dejó algunos apuntes, Atl recorrió diferentes locaciones, nunca encontró dinero que pagara eso porque no iba a haber más dinero de ahí, nadie o muy pocos invierten dinero para enterrarlo. Y todo quedó en una utopía, en algunos apuntes, en algunos cuadernos. Con esta prosa de repente un poco alucinada del buen doctor. Eh, y cuando vi eso en la exposición, supe que era como la pieza que le faltaba a mi idea. Era perfecta, uno de los grandes artistas jaliscienses de la historia que había tenido este proyecto y que en el marco de mi propia idea de novela pues resultaba perfecto, ¿no? Justo el intentar volver terrenal un sueño como el de Atl, en los términos de un fraccionador, en los términos de un desarrollador, como se llaman ellos mismos, constructores a fin de cuentas de bienes raíces, básicamente pues es el destripe de la utopía, ¿no? Y lo que para Atl era esta ciudad de los mejores, de los elegidos dentro de su visión, me atrevo a decir incluso elitista, de quienes eran los mejores miembros de la sociedad. Claro, hay un muy buen estudio de Cuauhtémoc Medina, que justo se llama Olinka, el sueño de Atl, al respecto. Y al llevarlo, digamos, a la realidad contemporánea mexicana, esa ciudad de los mejores, pues se convertía en la ciudad de los que puedan pagar por una casa, de los que puedan pagar por un terreno, ¿no? En esta idea absolutamente, por supuesto, salvaje eres mejor si tienes más dinero para comprar. En este fraccionamiento de lujo, en este monumento a la segregación que es una ciudad amurallada. Desde luego que hay mucho de ironía en este asunto, pero es una ironía que tiene que ver con cómo la utopía en México siempre es acuchillada por la realidad, ¿no? Que es implacable y que las gana de todas. Y de ahí, digamos, que surgió el proyecto de la novela, ¿no? Mira, yo nací y crecí en este lado de la ciudad, en el lado oeste de Guadalajara, que se llama Zapopan, que es uno de los municipios que integran la zona metropolitana, que digamos que es el municipio de los contrastes, es donde están buena parte de los fraccionamientos y los desarrollos residenciales más ricos. Es un municipio con un PIB muy alto, creo que el segundo más alto del país después de San Pedro Garza García, o sea, hay mucho dinero en Zapopan, pero a la vez también hay muchas zonas marginales, muchas zonas que siguen careciendo de servicios. Cuando yo era niño todavía buena parte de Zapopan era rural, lo que había eran maizales, tenía el apodo periodístico de la Villa Maicera, llegó a ser uno de los municipios que más maíz producía en México, que mira que hay que producir mucho maíz para en México ser de los municipios que más maíz produce. Pasé muchos años viviendo cerca del centro de la ciudad y desde luego, aunque sigues pasando por Zapopan y demás, pero cambia tu perspectiva, vives en otro barrio, tu rutina cambia, tienes otros vecinos, ves otras calles. Hace unos años volví a Zapopan
que es una zona más tranquila. El área donde yo vivía en el centro justo se gentrificó. Me pusieron un bar de tapas a 5 metros de mi puerta, había como una cancha de básquetbol, siempre tenía automóviles atravesados tapándome la cochera. Se volvió una locura, o sea, algo bastante difícil de vivir. El perro se la pasaba ladrando, teníamos holgorio debajo de la ventana 7 días por semana. Entonces decidimos buscar un sitio más tranquilo para vivir, más cerca de la escuela de mis hijas. Volvimos a Zapopan y encontré un sitio que había cambiado infinitamente de cuando yo era niño. Ahora vivo a 10 cuadras de donde nací y a 12 o 13 cuadras de donde crecí de niño, ¿no? En una ciudad que ahora está repleta de edificios, de estos fraccionamientos amurallados, y en la que una mañana abrí el periódico y me encontré con este reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en que proclamaban a Guadalajara la capital del lavado de dinero en México, y en la que dentro de esa capital, pues el eje es Zapopan, ¿no? Y mi barrio y el de al lado, dentro de Zapopan, es donde estaban las direcciones fiscales de la mayor parte de las empresas, alrededor de la mitad de las empresas de la lista que presentó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Uno de los acusados era Rafael Márquez, el capitán de la selección mexicana de fútbol, y su empresa de una escuela de fútbol, ¿no? La cerraron y fue una cosa así como muy complicada. Le negaron la entrada a Estados Unidos a Rafa, que además, bueno, el capitán de la selección mexicana, o sea, que yo soy chiva y no atlista, pero había sido un ídolo mío como futbolista, ¿no? Desde luego que sí fue una especie de shock decir, número uno, ¿por qué hay tantos lavadores aquí? Número dos, ¿por qué a Rafa Márquez lo acusan, no? Pero además, alguien cerca de mi casa tiene 8 Mercedes. Tiene una cochera enorme para 4 autos y tiene que dejar los otros 4 Mercedes en la calle. Empiezas a ver que muchos de tus vecinos tienen un nivel de vida que es inexplicable y que hay un boom de bienes raíces en Guadalajara, de construcciones, de desarrollos, de edificios, de proyectos, todo de lujo, que no tiene nada que ver con ninguna clase de boom económico, ¿no? Que no se sabe en realidad de dónde sale el dinero. Y de ahí surgió la idea de, bueno, esto lo tengo que contar, esto lo quiero contar, y el siguiente problema a resolver fue cómo, ¿no? Y la respuesta es la novela. Yo lo reflexioné mucho. Yo no creo que la ficción tenga que ser una especie de espejo de la realidad, ni siquiera un espejo deformante, sino más bien yo lo que busco es que un texto entre en conflicto con la realidad. Que sea un texto crítico sobre la realidad. El vehículo que encontré, desde luego, es la revisión, digamos, un tanto irónica de ciertas partes de la sociedad de Guadalajara, que como bien dices es la sociedad de Guadalajara, pero puede ser la sociedad de muchos lugares porque son fenómenos incluso mundiales. Lo que está pasando con la recolonización de las ciudades, el desplazamiento de las clases populares, ya me atrevo a decir que ni siquiera a las periferias, sino a donde quepan, a gallineros, y el repoblamiento con gente de mucho más dinero y con otro perfil de comercio, etcétera. Para mí pero lo fundamental fue cuestionar la realidad a través del lenguaje, ¿no? Los personajes del libro, como sucede con la gente en Guadalajara, hablan un lenguaje muy dulcificado, lleno de diminutivos, lleno de eufemismos, lleno de medias verdades, eligen las frases más rimbombantes y decorosas para transmitir realidades terribles. Me interesaba sí aprovechar ese elemento que probablemente existe en todo México, pero que es muy acusado en Guadalajara en general, digamos, en la zona del Bajío del occidente del país. Aquí tomarse un café es tomarse un cafecito, las cosas son por favorcito, más que en ningún otro lado, ¿no? Así no hablan tan así los norteños, no hablan tan así en el altiplano. La gente a veces es más bronca o más directa. Todas las anécdotas del tapatío que viaja es el que se asusta porque la gente se grita una a otra en Madrid. El lenguaje es muy dulce para ocultar esas realidades que muchas veces son espantosas, y poner en cuestionamiento ese lenguaje melifluo,
hacerlo chocar con un narrador que está dando otra perspectiva, a veces incluso desmintiendo lo que dicen los personajes en su diálogo mediante la construcción de ficción, es una manera de combatir y de desmontar, digamos, ese lenguaje con el que se oculta y se le pone una especie de velo a la realidad, ¿no? Sí. Y esa es una de tantas estrategias. Finalmente el libro también le da un peso de gravitación al pasado, que es otra cosa de la que en general no se habla. Guadalajara es una ciudad de poca memoria, los edificios históricos tienden a ser demolidos. Luego resulta que la gente súper conservadora que tiene un edificio histórico para hacer un estacionamiento se enoja de que le rayen una estatua, pero el edificio histórico se lo carga porque el estacionamiento le va a dar más dinero. Entonces, bueno, fundamentalmente mi idea eh, pues es entrar en combate con esas realidades en la novela, ¿no? Para mí, en Aurelio confluyen varias cosas que me interesaba trabajar. Por un lado, un personaje que de alguna manera personificara cierta crisis de la masculinidad contemporánea. Aurelio no es una especie de héroe echado para adelante, más bien le imponen las cosas a él, está como sometido a muchas presiones, tiene como muchas trabas mentales al respecto de su relación con las personas, pero mucho más allá con las mujeres incluso, tiene cierto miedo a las mujeres, a las que además idealiza. Tiene un cierto apetito medio de ser protector de las mujeres, sueña que pueda estar con su hija y seguir jugando con ella. Esa crisis, digamos, de cierta masculinidad contemporánea me interesaba reflejarla en Blanco. A la vez también en Blanco aterriza esta clase media despolitizada, desmovilizada, incapaz como de unirse para lograr objetivos políticos comunes, sino que en realidad se acuchilla entre ella esperando la oportunidad de colarse 2 o 3 escalones arriba en la escala social. Eh, una clase de trepadores en muchos sentidos, como ha sido la clase media mexicana, que si logran tener dinero lo andan fingiendo hasta aristocracia. En muchísimos casos, creo que todos hemos visto ese tipo de actitudes y de pensamiento a lo largo del tiempo, con gente con la que conocemos, con la que tratamos, excompañeros de escuela, de trabajo, vecinos, el cuñado que se sacó un carro en la rifa. Es un comportamiento, digamos, habitual, ¿no? En la sociedad. Y que de alguna manera está personificado también en Blanco, que empieza como el chamaco de los recados del constructor de esta familia adinerada que les rentan la casita del fondo del jardín a él y a su mamá, y de hacer mandados, de lavar el coche, de darle la vuelta a los perros, de ver a la hija de la familia con la misma cercanía con la que podría ver las estrellas. De pronto, por las circunstancias tan terribles por lo que pasan los Flores en su lucha por la hegemonía, digamos, económica en el negocio de la construcción, las cosas se acomodan de tal modo que Blanco no solo puede casarse, sino que es básicamente obligado casi a casarse con Alicia, alcanza una posición en la familia, se siente parte de esa familia en la que entró como empleado, pero en un momento resulta que es la pieza sacrificable, ¿no? Y por eso Blanco en ningún momento quiere venganza cuando al principio de la novela sale de la cárcel. Blanco, si como lo que sea, se ve como una especie de restaurador. Él quisiera que le pagaran lo que le prometieron y que las cosas volvieran a ser como eran antes, ¿no? Solo que desde luego pasaron 15 años y es imposible. Yo creo que abundan, desde luego en nuestras sociedades hay muchos más Aurelios Blancos que Carlos Flores, porque Carlos Flores es un millonario y porque nosotros producimos muchos patanes como Carlos Flores, pero no tantos millonarios. Por lo tanto hay más blancos, más gente que quisiera estar ahí, ¿no? Blanco no es ni un héroe ni un villano, tiene muchas dudas morales, no es propiamente una mala persona, quiere sinceramente a su hija, quiere sinceramente a su exmujer, quiere incluso sinceramente a su suegro, que también se enoja mucho con él por haber sido abandonado, es un hombre de familia, solamente que la familia solo existía en su imaginación, es un conservador sin nada que conservar, Blanco. Y esa es una paradoja que me pareció sumamente interesante, ¿no? Para explotarla con él y con pues, su línea. Uy, a mí me gustan las poblaciones pequeñas, sin ruido,
con poca gente. Yo soy un tipo que prácticamente no sale de su casa, solamente a pasear a sus perros 2 o 3 veces al día. Lo que más me gusta es estar en mi despachito trabajando, con los perros ahí dormidos, que a mediodía agarrar a uno de los perros o a los dos e irnos al colegio a buscar a mis hijas y comer con ellas, y en la tarde corregir lo que escribí en la mañana. No soy muy social, entonces realmente mi utopía se parece bastante más a la de un ermitaño medio alejado, ¿no? Eh, más chavo me gustaba más el ruido y el alboroto y salir, y la verdad es que ahora solo a mis amigos más queridos son a los que sigo viendo con frecuencia. Por ejemplo, en Guadalajara no hago vida literaria nunca, la semana de la fila exclusivamente, las otras 51 semanas al año ni voy a cócteles, ni voy a presentaciones, ni presento libros, es muy raro que lo haga, igual por algún amigo o alguna cosa que me haya gustado específicamente. Voy a las expos, pero no el día de la inauguración. No me gusta esa vida como literaria o cultural, que implique jolgorios y esta cuestión como un poco hasta cortesana, del chisme y de la malicia ahí en corto y demás. Y en parte, aunque me encanta, por ejemplo, irme de vacaciones al DF, pero no se me ocurriría irme a vivir al DF porque cómo le corres a tanta gente, ¿no? Todos los escritores del país están ahí. ¿Dónde te escondes de ellos? Guadalajara es más fácil porque solo viene la semana de la FIL.